Nos acompaña a esta hora el conocido, querido y connotado politólogo y escritor Julio Schilling. Don Julio, muchísimas gracias por acompañarnos. Encantado, Paul, de estar contigo. Tengo dos preguntas que hacerle. La primera de ellas son dos preguntas bien concretas, pero creo que van a ser importantes para aclarar el panorama que tenemos en este momento y por qué estamos viviendo estas épocas, don Julio. La primera es, ¿qué es el marxismo cultural? Una pregunta excelente, sumamente relevante con los tiempos que estamos viviendo, particularmente en las democracias. Mira, el marxismo es esa corriente filosófica que fue el modelo que logró la hegemonía dentro del siglo XIX y que, bueno, lo tituló así Engels, se basaba en una teoría de conflicto, o sea, que hay un conflicto histórico donde la economía y las relaciones que de ahí salían eran los factores que determinaba todo. O sea, pues Marx y Engels pues dieron unos pseudociencia, una explicación de que pues si se podía alterar, cambiar las relaciones de producción, o sea, la economía y las relaciones que de ahí saldrían, pues entonces la alienación, que es el fin del marxismo, concluiría después de determinada etapa. El problema es que la Primera Guerra Mundial enterró el marxismo ortodoxo. Lo enterró porque los pronósticos del marxismo era que la clase obrera se uniría en una lucha internacional, que el obrero iría, según el empresario, el capitalista se iba haciendo más rico, pues el obrero iba convirtiéndose más pobre, eventualmente hasta los propios capitalistas pequeños irían empobreciéndose y que habría una revolución mundial. Todo lo contrario ocurrió. Vino la Primera Guerra Mundial, disculpa, y en esa Primera Guerra Mundial las personas fueron a pelear por la nación, no por la clase económica, social a la que pertenecían. La clase económica pues prevaleció porque fueron a pelear por el país y no por la clase obrera. Y el segundo fallo es que ocurrió todo lo contrario en cuanto a la teoría del empobrecimiento de las masas. Todo lo contrario, la clase obrera empezó a mejorar, elevar su estándar de vida y la racionalización del marxismo que se iban a unir no solo no se materializó, sino todo lo contrario. Al instante, pues un gran grupo de intelectuales buscaron explicaciones de cómo esto se podía haber resuelto, por qué ocurrió esto y no lo otro. Bueno, vino la teoría del imperialismo, ¿verdad?, que lanzó Lenin, Trotsky, que era porque, bueno, que todavía no había llegado a los países, pero donde más discrepancia con el marxismo clásico, el marxismo ortodoxo, fue en el agente de cambio. O sea, la crítica que hicieron pensadores como el marxista italiano Antonio Gramsci, por ejemplo, que miraron y dijeron, la economía no es lo que determina, no es el determinismo económico, no es el motor de cambio. El motor de cambio es la cultura predominante. En ese pensador como Georgi Lukács, pues coincidió, y de entrada Gramsci enfatizó que hacía falta una clase intelectual capacitada para impactar la cultura, para poder elevar el nivel de concienciación política, para que entonces sí se podría llegar a la nirvana marxista que unía a todos los marxistas. Cuando va subiendo el régimen fascista en Alemania,
pues un grupo en lo que se conoce como el Colegio de Frankfurt, que fue básicamente un instituto de pensamiento, pues abrazaron plenamente la noción de Gramsci y de Lukács de la primacía de la cultura como agente de cambio. Esto se profundizó cuando estos marxistas alemanes salieron huyendo del nazismo y vinieron a los Estados Unidos. Y al llegar a los Estados Unidos, realmente sumamente impresionados en un sentido negativo, cuando vieron la cultura popular de los norteamericanos, cuando vieron el progreso material de la clase media, y se dieron cuenta que jamás sería posible llegar a un Estado comunista si no se realmente concienciación transformando la cultura. Entonces, cuando nos referimos a marxismo cultural, es en eso la de gran diferencia. No es un rama de estudio per se, pero es en efecto la corriente del marxismo, de nuevo ese grupo de marxistas alemanes, Adorno, Horkheimer, Fromm, Marcuse, Benjamin, que incluyeron la noción de la psicología, particularmente el psicoanálisis de Freud, porque el marxismo clásico dependía mucho de lo que era la evidencia empírica, de lo que había transcurrido. Los que apelaron a la cultura, los marxistas culturales, pues ya tomaron esto como una cuestión filosófica, más que nada, profundizaron la idea de la religión política en práctica y particularmente el Colegio de Frankfurt, la teoría crítica, que en efecto veía todo lo que existía, toda la cultura, todas sus instituciones y era un lanzamiento a la destrucción para construir, por medio de nuevo de promover la noción de Gramsci, la hegemonía, cómo se podría, al cambiar la cultura, cambiar la forma en que las personas veían la realidad. Entonces, se transformó totalmente la metodología de cómo había que llegar al poder, cómo había que transformar la sociedad. El marxismo cultural tiene ciertas similitudes en ese sentido, por ejemplo, al socialismo fabiano, que nunca abrazó estrictamente las ideas de Marx, porque desde el principio insistían en que era mejor marchar por las instituciones y llegar al socialismo paulatinamente, pero principalmente utilizando las instituciones de la educación para impactar lo que es la cultura. Sí. Entonces, hay que hacer este punto bien rápido. Hay que entender de que muchos dentro de la izquierda radical insisten en decir que el marxismo cultural no existe, o sea, que es una teoría de conspiración, que es una campaña antisemita, algo totalmente absurdo. Dicen antisemita porque los marxistas del Colegio de Frankfurt eran judíos, pero esto es una noción absurda y más bien la insistencia en querer desprestigiar el concepto del marxismo cultural es simplemente porque ha sido efectivo, o sea, ha sido el mecanismo metodológico por el cual han avanzado, sobre todo la teoría que tiene sumamente diferentes ramificaciones: crítica de raza, teoría crítica postcolonial, teoría crítica feminista, teoría crítica queer, la ideología de género. O sea, todas estas cosas hacen un planteamiento de donde transforman el fenómeno de binomio del marxismo de proletario y capitalista y lo lleva al oprimido y el opresor. Entonces, dependiendo en la rama de la teoría crítica que abraza, pues entonces ahí determina quién es el opresor y el oprimido. Es lo que también en otro sentido se llama la política de identidad, donde el individuo no existe, sino es con quien tú te identificas, ¿verdad? Esa identificación, pues, es noción de víctima, porque la noción de víctima es fundamental para entender el éxito del marxismo cultural. Y digo éxito porque
En el año 89, cuando ya el comunismo soviético cae y hay de nuevo dentro de los marxistas intelectuales el convencimiento de que la teoría crítica sería la vía para poder seguir promoviendo el marxismo, y lo tendría que hacer dentro del sistema de educación en las universidades. De ahí es que surgen los estudios de agravio, que se le puede llamar estudios de mujeres, estudios de género, estudios postcolonial, todos estos estudios que se le llaman, ¿no es verdad?, que no aportan mucho realmente al avance del conocimiento, pero sí mecanismos de activismo político e ideológico para formar una ciudadanía que abraza la teoría crítica, que de nuevo es un desprendimiento directo del marxismo. Ahí y eso es lo que estamos viviendo. Precisamente ahí quería llegar, don Julio. ¿En qué consiste la teoría crítica de la raza? La teoría crítica de la raza es directamente una rama de la teoría crítica del Colegio de Frankfurt, donde plantea que las relaciones sociales que brotan de un modelo de racismo sistémico, donde la supremacía blanca es quien controla la cultura, y la hegemonía que de ahí sale, pues es la quien tiene el poder. O sea, la noción se basa en poder, víctima y identidad. O sea, ¿entienden esos factores? Poder, víctima y identidad. El poder, ¿no es verdad?, lo tienen por ejercer el racismo sistémico contra los negros, por la clase blanca, que es la supremacía, y esto, basado en esa identidad, les permite controlar la hegemonía, las instituciones y la cultura. Entonces, no importa si el negro es multimillonario, educado, no importa, es víctima porque es negro. Y un blanco que a lo mejor está entrelazado tiene una esposa negra, tiene hijos negros, es completamente defensor de derechos civiles, no importa. El hecho de que es blanco ya lo identifica con la clase supremacista. Entonces, pues, la teoría de crítica plantea que para poder elaborar la justicia es necesario, en efecto, promover una supremacía negra. En otras palabras, que hay que impactar la cultura, y los blancos tienen que, como dijo Marx, pues pasar por un proceso de purgación, ¿verdad? Expurgación, para poder entonces llegar a la justicia eventualmente. Por eso escuchamos en la actualidad nociones de reparación, nociones de que hay que haber mecanismos de indemnización, de traslado de riqueza, de poder. Y curiosamente, en los Estados Unidos el movimiento Black Lives Matter es un movimiento declaradamente de teoría crítica de raza. Y no solo marxista, también abraza la ideología de género, o sea, está contra el núcleo familiar tradicional, y es un mecanismo sumamente peligroso porque promueve, en efecto, la destrucción de toda noción de igualdad ante la ley, los principios de un Estado de Derecho, el factor de que el individuo, cada individuo es responsable, choca contra el precepto judeo-cristiano de que todas las vidas valen. Son ateos, son materialistas. De nuevo, tenemos que recordar que es un desprendimiento del marxismo, o sea, es marxismo simplemente a través del desarrollo del tiempo, y es una extensión de lo que conocemos como el marxismo cultural, que de nuevo sus mayores proponentes fueron los marxistas alemanes del Colegio de Frankfurt, que impactaron. Cuando miramos, por ejemplo, la contracultura de la década de los 60, bueno, todo eso fue producto directamente del Colegio de Frankfurt, muy particularmente Herbert Marcuse, por ejemplo. Entonces, su gran relevancia, y cuando miramos hoy y decimos cómo es posible que empresas pueden
abrazar este tipo de noción de mala interpretación de justicia, bueno, es porque muchas de las personas que están encabezando esas empresas fueron producto del sistema universitario donde la teoría crítica en alguna ramificación fue que lo enseñó, o sea, que promueve hasta en el sistema de la literatura, de las palabras, un relativismo, ¿no es verdad?, que establece que ninguna cultura es superior a la otra, que ningún principio, ningún valor, ninguna ley es realmente superior a la otra, porque todo depende de la cultura de donde uno viene. ¿Te das cuenta? Sí. Por eso es el énfasis en, de nuevo, el grupo al que perteneces y el impactar la cultura para entonces lograr a la justicia. Y esto es consistente con el marxismo, que requiere la imposición de la tiranía para, ¿no es verdad?, llegar a a esa nirvana que pretenden alcanzar. Pero es, por supuesto que es imposible, porque el marxismo cultural no cree en naturaleza humana. Para ellos la naturaleza humana se forma culturalmente, la cultura lo forma. Y todo esto de nuevo es consistente con el marxismo y el socialismo en general. Jean-Jacques Rousseau pues partía y fue, podemos decir, el primer socialista intelectual en creer que el humano era perfecto y que las instituciones y la sociedad lo corrompían. Don Julio Schilling, tengo 2 minutos para una tercera pregunta que creo que es fundamental luego de esta explicación tan clara que usted nos ha dado. Y como pregunta también se la pido como conclusión de esta conversación. ¿Estados Unidos está bajo ataque de la izquierda radical? Totalmente. Estamos en lo que responsablemente se puede decir una insurrección marxista, porque cuando escuchamos nociones como desfinanciar la policía, bueno, ¿por qué quieren hacer semejante locura cuando precisamente son los negros estadounidenses las víctimas principales de los crímenes en las ciudades? ¿Por cómo es que van a sacar a la policía? Bueno, muy sencillo, porque la policía es el primer reforzador del Estado de Derecho de la democracia norteamericana. Y el propósito aquí es un cambio sistémico, derrocar el sistema. Pero la noción de víctima es necesaria para promover la teoría crítica de raza. Por eso la muerte lamentable del señor George Floyd fue lo que lanzó esto en mayo de este año, y fue el justificativo, la racionalización que necesitaron. Pero si miras la evidencia empírica, hubo 375 millones de interacciones entre la policía y la sociedad estadounidense. 375 millones. Y sin embargo, solamente 9 muertes de negros no armados por policías blancos. 9. Uno diría, pero esto es una locura. Bueno, no es una locura. Lo que pasa es que la noción delirante es la promoción necesaria de crear la victimización, de fortalecer la víctima para promover una agenda subversiva, que es la teoría crítica de raza, que es un desprendimiento directo del marxismo. Entonces, sí, una gran amenaza, porque impacta la cultura, se ha elevado la concienciación de la ciudadanía para que vea cosas que no estaba viendo, le ponga atención a la importancia de una formación cívica, una formación patriótica y el entendimiento que una sociedad abierta y libre hay que defenderla y que hay que combatir estas corrientes subversivas del comunismo. Don Julio Schilling, muchísimas gracias por estos minutos que nos regaló. Un placer. Mi nombre es Paul Sfeir, los invito a que volvamos a las calles de Miami, a la caravana por la libertad y la democracia.